Hola, aquí súper puntuales para iniciar nuestro consultorio rosado. Vamos a esperar que todos nos conectemos. Hola Alejo. Este es un espacio de la maleta rosada y Alejandro Montoya, él es un ginecólogo maravilloso. Y en este espacio se llama el consultorio rosado. Resolvemos preguntas e inquietudes que ustedes tengan, nuestra comunidad maravillosa rosada, que tengan frente a la sexualidad. Conectar a nuestro Alejo maravilloso, que nos llena de conocimiento cada mes. Hola Alejo. ¿Qué pues? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Yo aquí ya de Navidad, fin. Ah, no, yo estoy igualita, desde el 1 de noviembre. A ver si se acaba este año rápido. Sí. Ay, sí, como que empecemos a celebrar, por favor. Ay, sí, por favor, sacamos de este año rápido, sí. Porque. Ay, sí. ¿Qué más? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, juiciosos como siempre. De aquí muy agradecido por la invitación, como siempre. No, Ya no, cuadramos esto. Sí, nosotros por ese honor de tenerte aquí cada mes, hombre. que se ha vuelto como una tradición maravillosa estamos infinitamente agradecidos contigo por eso y por todo ese conocimiento que nos brindas. No, pues qué. Aquí antes de que empecemos, Alejo nos da unas recomendaciones y aquí compartimos todo el conocimiento y tratamos de responder todas las inquietudes, pero recuerda que cada caso es un caso pues independiente, individual y cada caso ojalá se resuelva en el consultorio de Alejo Claro, y no aquí, pues porque esto no es una consulta y claro. vamos a hablar generalidades. Así es, así es, así es. Y lo importante con esto es, yo creo que lo que tenemos que ponerle a la gente un poquito la espinita de que entienda que hay que consultar al médico, que el médico es la persona que mejor te puede aconsejar en un momento de algún problema, que Google no es un buen aconsejador, y menos los amigos, que cuando uno tiene un problema, pues estamos nosotros los médicos para consultarles y solucionar los problemas. Y automedicarse es pésimo y verdad que la idea es esa, es que como que uno sepa qué es lo que tiene que preguntar y qué es lo que tiene que hacer para ir a su médico a consultar. Si quieren, con mucho gusto, pues conmigo o con quien tengan, pero nunca se queden con la duda y no normalicen cosas que no son normales, que es lo más importante, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Bueno, empecemos. Empecemos primero con una Empecemos. pregunta de las que nos hicieron previamente y luego empezamos con las preguntas que las personas que estén conectando quieran hacernos por aquí. Eh, una persona nos pregunta cuál debería ser el primer juguete de una mujer. Bueno, ahorita les voy a dar su opinión. Yo considero desde mi experiencia y desde lo que he recomendado de la maleta rosada, es una bala vibradora. ¿Por qué? Porque una balita vibradora es súper versátil, digamos que puedes estimularte tanto externa como internamente, puedes usarla con tu pareja, ojalá sea recargable a prueba de agua, eh, y sí, considero que pues es el juguete más versátil que hay como en el gran universo de los sex toys. No sé, Alejo, ¿qué opine? Sabes que yo creo una cosa que hay que irse un poquito antes. Yo creo que el más importante juguete que tiene que tener una mujer para iniciar su vida sexual es su libertad. Bueno, Su libertad. La estamos libertad, filosóficos. claro, porque sucede que, no, pero fíjate una cosa que es bien importante. A las mujeres desafortunadamente las educan a no tener libertad sexual, a no ser libres con su vida sexual, a no permitirse explorarse, a no permitirse sentir, permitirse tener satisfacción consigo mismas. Entonces lo primero que tienen que tener es usar su libertad. ¿Cierto? Tener la tranquilidad de que si quieren tener deseos, si tienen deseos, están con la libido prendida o con lo que sea, y si quieren sentir placer, lo pueden hacer, ¿cierto? Que no es, eso no es pecado, es normal. Y es normal sentirlo, y es normal satisfacerse, y es normal tener relaciones sexuales irresponsables a veces. Es normal, ¿cierto? Entonces la libertad es lo más importante. Porque si usted no tiene libertad de hacerlo y uno le pasa como una frecuencia brutal en la consulta, dependiendo mucho de las generaciones. Por ejemplo, la generación mía que tengo 54 años, no hay peligro. No hay peligro que las personas de mi generación tuvieran la libertad de explorarse y sentirse y sentir su cuerpo como debe ser. Es más, nunca lo hacen, es que ni siquiera lo piensan, ¿cierto?
Y lo importante es que la generación de ustedes está mucho más libre al tema y hay que explorar su libertad y cuando van explorando van sintiendo cada vez más placer dependiendo con qué les gusta más y con qué funciona. Obviamente, entre más suave, mejor al principio. La intensidad a veces no es tan agradable, ¿cierto? Hay que irla paulatinamente subiendo. Estoy de acuerdo contigo. Así es, súper de acuerdo y casi que esa es la misión de la maleta rosada en este mundo. Es como liberarnos de todos esos tabús y paradigmas que tenemos frente a la sexualidad, sobre todo las mujeres que lamentablemente durante la historia de la humanidad pues hemos estado como apaciguadas y como presionadas y obligadas a cerrar nuestras piernas, a no explorarnos, a sentirnos culpables, tener miedo de nosotras mismas y de nuestro cuerpo, a desconocer nuestra sexualidad, a desnaturalizarla y pues eso no Claro. está bien, pues porque ese es nuestro cuerpo y tenemos que apropiarnos de nosotras mismas, de nuestra sexualidad, de nuestro placer es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de otra persona externa, entonces sí, básicamente esa es la misión de la maleta rosada. Vinimos al mundo a traer orgasmos para todos. Claro, obvio, Bueno, total. sí, así es. Por aquí, Alejo, alguien preguntaba que si de pronto has tenido experiencia con hombres trans alguna vez, de Alguna pronto. vez, alguna vez. Y es mucho más frecuente de lo que uno piensa, ¿cierto? Sí. Además que no, primero tenemos que definir si he tenido experiencia en consulta con mujeres transexuales, sí. Con hombres transexuales, no. Porque para mí una persona transexual que nació hombre y se convirtió en mujer, para mí es una mujer. Y creo que para todos Exacto. debe ser así. Sí, sí, y sí, sí he Sí, tenido, claro, y uno, señora, sí, así es. No, 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 así es, continúa. no, no, y muchas veces la gente ni se da cuenta que lo son, ¿no? Porque no, y además que no tampoco tienen por qué importarlo. Lo importante con eso es que la mujer trans esté tranquila consigo misma, de que encuentre su pareja, la pareja que la recibe como mujer, porque lo es, y una sociedad que permite desarrollarse como lo es, como una mujer. Fíjense que yo siempre he dicho lo mismo. Las hormonas son tan potentes en un ser humano, tan potentes en un ser humano que, por ejemplo, ¿te acuerdan de Mara, que la que estuvo en ese reality de moda en Caracol, que era un transexual, era una mujer transexual y nadie se dio cuenta? Si no lo dicen, nadie se da cuenta. Sí, Y es una total. persona que se transformó desde chiquitica a ser mujer. Y lo es, sí, sí he tenido mujeres transexuales en consulta. Sí, él dice que a uno como man trans le da miedo ir al ginecólogo. Su tránsito es de mujer a hombre, no, no mujer trans, sino es un hombre trans. Es decir, su tránsito Ok, es de de mujer a género hombre. femenino a masculino. Pero tienen que Pero irlo. ve, Claro que tienen que ir total, al tienes que ginecólogo. ir. Mira, Claro. Alejo tiene experiencia, Alejo está aquí, él es maravilloso, entonces, súper recomendado. Claro, y además que una cosa que es importante es que ser ginecólogo no quiere decir o ser cardiólogo o ser, uno es médico. Y lo que tiene uno que buscar en su médico es tener la tranquilidad de estar uno cómodo con él y que lo lleve del punto A al punto B de la más sana, más agradable, más sensata posible, más saludable. Y lo mejor que pueden hacer las personas trans de verdad es consultar al médico, porque una de las cosas que más problemas tienen los transexuales y las transexuales es comienzan a comprar hormonas en el mercado negro para poder transformarse y lo hacen mal. Y empiezan a tener una cantidad de riesgos brutalmente altos que no hay necesidad de hacerlo. Eso se puede hacer, eso se hace conciencia y no tiene ningún problema. Eso se hace bien hecho y no tiene ningún problema. Claro, así es. Así es, maravilloso. Bueno, otra persona nos preguntaba, Doc, hablemos de sexo gay. ¿Afecta la penetración anal a futuro? ¿Son las personas que practican esta penetración más propensos a algún cáncer? No, 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 no más propensos a ningún cáncer. Lo que tienen que tener muy claro es cuando uno comienza a usar el ano para tener relaciones sexuales, cosa que es muy común, ¿cierto? Se expone el ano también al papilomavirus.
¿cierto? Así como se expone la boca al papilomavirus y puede uno producir cáncer de boca en por papilomavirus, uno también puede producir cáncer de recto por papilomavirus. Entonces, primero hay que tener en cuenta de que, miren una cosa que es interesante que ha pasado con la pandemia, que todo el mundo pensaba que había zonas como inmunes a las enfermedades venéreas. Una de ellas era la boca, ¿cierto? Y la otra que se pensaba es que el ano ese era inmune al papilomavirus. Entonces, el papilomavirus se cuidaban mucho por no tener relaciones vaginales, pero por el sexo anal como que la cosa no importaba. Claro que importa. O sea, hay que tener mucho cuidado con el papilomavirus, que si eres una persona gay o heterosexual que le gustan las relaciones anales, y lo haces, tienes que vacunarte para papilomavirus. Eso es importantísimo, vacunarse para papilomavirus. Y lo otro es tener cuidado y no hacer incontinencia rectal, porque las personas que tienen relaciones sexuales anales pueden tener incontinencia rectal que se pueden solucionar. Y los ejercicios de Kegel y los ejercicios especiales para eso, o la silla que tengo yo es campeona para eso. Pero la clave es manejarlo con naturalidad, sin problema, pero con cuidado, como cualquier relación sexual, ¿cierto? Sí, y no abusar, porque a veces, pues lo digo porque acá en la maleta rosada a veces nos piden unas cosas que uno dice, Dios mío, se van a desgarrar. O Claro, sea, como que yo no las vendo, pero las personas dicen, oye, es que quiero que me ayudes a conseguir este juguete y es anal y es sí, una cosa enorme. Hay enorme. algunos que son hasta metálicos y que se abren adentro y uno dice, esto no debe ser bueno para ninguna persona. Esto te debe traer problemas, por favor, no lo compres, no lo consigas. Porque siento que a veces como que nada es suficiente, ¿no? Como que en la medida en que logran esta penetración y se vuelve satisfactoria, como quieren más y más o queremos más y más y puede llegar un momento en el que es dañino. Así es, así es, así es. Y la clave digamos, con las penetraciones anales es buscar la próstata. La próstata es la que produce el placer, ¿cierto? Pero a veces buscándola, hay unos desgarros brutalmente grandes y son muy difíciles de arreglar. Porque cuando se rompe el esfínter hay que volver a reconstruirlo y eso no es tan fácil. Sí, hay que tener cuidado, como en todo. Yo creo que en todas las cosas los excesos son re contra dañinos y en eso sí que lo son. Y sí se vuelven como retos casi como socioculturales de a ver quién lo hace más grande. ¿De acuerdo? Sí, así es. Bueno, otra persona nos pregunta por qué razones los juguetes sexuales pueden provocar alergia. Pues yo creería que de pronto es porque estás comprando un juguete sexual con que no tiene buenos materiales, que de pronto no son libres de ftalatos y no están recubiertos de silicona médica. Entonces, hay que tener en cuenta que un juguete sexual pues va a entrar en contacto con tu parte más íntima y es súper necesario que compres algo de calidad, que sea bueno, que venga de un lugar certificado, seguro. Entonces, pues esa es mi recomendación. ¿Tú qué opinas? No, claro. Además que hay una cosa que las alergias más frecuentes que existen es el látex. El látex es súper alergizante. Pues nosotros los cirujanos, el látex está prohibido, casi no, ya mucho, es complicadísimo. Cuando hacemos una alergia al látex brutal. Los preservativos con látex también tienen unas alergias brutales. Los juguetes sexuales como son hechos de látex, cosa que no debe ser porque el látex es poroso y el problema que tiene el látex, la ventaja que tiene la silicona quirúrgica, ¿cierto? Es que la silicona quirúrgica no tiene casi poros, pero es que es tan costosa porque es una gelatina, entonces no tiene casi poros. Entonces eso hace que no haya poros donde se metan o cosas que producen alergia como el polvo, el talco, sustancias que producen alergia. Segundo, que se pueden infectar con virus o con bacterias, entonces se vuelve una pasadera de bacterias brutal. Pero es que eso es muy importante que los elementos que vamos a usar siempre tengan silicona quirúrgica, eso es recontra importante. Y la silicona no se debe hervir, que de calentarla cuando en demasía, hierve, porque es casi un líquido, y se llena de poros y se daña, ¿no? Se parte. Así es, pero sí es campeona. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer con la copa? Ahí me surgió una duda a mí. Con la copa menstrual que uno la tiene que poner en agua casi que recién hervida durante 3 minutos. Pero son 3 minutos. Fíjate que es poquitico. Tú le dejas más tiempo Bueno, la cocinas y te la tiras.
Fíjate que son, te lo he dicho muy bien, es un tiempo corto, pero es que uno no debe meterlo mucho tiempo porque lo cocinas y automáticamente tiras la composición de la silicona. Pues es que son tiempos muy cortos como pringadas, como cosas muy corticas. Sí, Bueno, aquí Lucky Bastard está preguntando que pues que sí, sí lo entendimos, sí, ya sabemos que es una persona que está pasando de ser es una persona que tiene vulva, sino que se considera hombre, entonces está perfecto, el doctor también te puede atender, es ginecólogo y por supuesto es experto en vulvas y no tiene ningún problema y ya ha tenido experiencia con este tipo de personas, entonces ¿para qué? Para que esté seguro que todo va a estar bien. claro, es que es pura endocrinología ginecológica y eso se maneja, eso es manejar las hormonas como tienen que manejarse. Eso no tiene mayor problema. Pues la clave de todo el tema es que es el control, es no hacerlo irresponsablemente porque a veces hacen unas burradas, porque lo que hacen es buscarse en conseguir las hormonas de forma en el mercado negro y generalmente no les va muy bien con el tema, les va mal. Claro, eso no tiene problema. Así es. Bueno, otra persona dice que algunos lubricantes me irritan con la penetración, pero no en el clítoris. ¿Cómo hago para escoger? Bueno, los lubricantes también tienen diferentes calidades, ¿no? Yo considero que los mejores que uno puede comprar y sobre todo si va a usar condones o juguetes deben ser a base de agua. Y si te están generando irritaciones, intenta que no tengan como factores adicionales, entonces que no tengan como calor, que no produzcan calor o que no produzcan hormigueos o que no tengan sabor, como que sean lo más neutros posibles para que no te vayas a irritar y miremos a ver qué es lo que te está pasando. Pero igual también puedes consultar con el médico. No, y además una cosa que sabes que es muy importante. A ver, la pregunta del millón de dólares es por qué una mujer necesita usar lubricantes. Y esa pregunta tiene que contestarse. Porque una cosa es que uno necesite lubricantes porque tiene una relación sexual muy larga, por ejemplo. Entonces ya tocó pues ponerle Ujú. algún lubricante, ¿de acuerdo? O porque vas a usar un vibrador que va a vibrar muy rápido y no alcanzas a lubricarte. Esa es una cosa. Pero lo que sí es muy frecuente, porfa, y oigan todo lo que estoy diciendo, esto es bien importante que se les quede en la cabeza y lo lleven para la casa, es que no lubricar no es normal. Lubricar es lo normal. Cuando una persona tiene resequedad vaginal, hay que mirar por qué lo tiene. Y es una de las cosas, además de eso, es una de las cosas que más problemas de pareja tiene una mujer, porque no lubrica. Entonces, la razón por la cual son muchas. Uno, porque te han hecho una esterectomía, entonces cuando sacan el cuello uterino a uno, sacan el útero, deja producir el cuello moco y produce resequedad vaginal. La otra es el uso de anticonceptivos orales durante mucho tiempo. Los anticonceptivos de microdosis producen resequedad vaginal. Tercero, porque estás en la perimenopausia, empiezan las hormonas a caer. Y uno tiene que pensar que la lubricación, todo el tema del aparato lubricatorio vaginal, es muy parecido como a la dirección masculina. ¿En qué sentido? Que ambos responden al mismo estímulo. Cuando una mujer no está lubricando es como cuando un hombre tiene problemas de erección, que hay un estímulo inadecuado. Entonces siempre hay que pensar y hay que ajustar al ginecólogo cuando tienes problemas de lubricación. No es normal, pues es la norma. Y uno lo ve con mucha frecuencia en sus pacientes, que son pacientes que tienen problemas de lubricación. Entonces, listo, hay que usar un lubricante que sea no aceite, ¿por qué? Porque el aceite produce calor. Tú pones un aceite y lo friccionas contra tu piel, te quemas. Porque los aceites, para que se acuerden, el que no se acuerda no se acuerda, pero el que se acuerda se acuerda, los aceites son ácidos. Acuérdense que un aceite siempre termina en COOH, acuérdense en química, yo creo que nadie se acuerda, pero así es. Es Es una que estupidez que me acuerdo yo, es una estupidez que me acuerdo yo. Pero los aceites son ácidos. Pero es que se echan un poquito de aceite en el ojo y si les cae el ojo. Los aceites son ácidos. O echan aceite en una herida y se queman porque el aceite es ácido. Entonces el aceite es ácido primero y segundo que al friccionarlo pues, aumenta el calor porque eso es la función del aceite. Entonces los que son en base de aceite son la embarrada. Y los que son en base en agua, como tú dices, el problema que tienen los que son en base en agua es que pierden muy rápido su efecto lubricante porque se secan. Entonces, la clave del lubricante que es en base en agua es estar repitiendo la echada, aplicación. la aplicación, porque si no se queman, se secan y queman. Pucha, ya quemas por pura fricción, porque ya no hay lubricación.
Entonces, lo que hay que estar pendiente es cómo es que funciona como el sistema cómo funciona el lubricante. Pero lo más importante es que el mejor lubricante del mundo es tu vagina, ¿cierto? Y si no está funcionando, hay que mirar por qué. Y hay que consultar al ginecólogo, porfa. Claro, pueden ser factores que uno Claro, desconozca, como puede ser un indicio de una enfermedad que ni obvio, idea. obvio, Entonces, importante. pero importantísimo. Y no acostumbrarse que es normal. No es normal no lubricar. Lubricar es normal. La norma es lubricar. No lubricar no es la norma. Y hablando de quebrar normas, eh, como que el placer es lo normal. Claro, O sea, necesitamos siempre que nos estemos masturbando o estemos en relación sexual, sentir placer. Un orgasmo no es como lo anormal, no debería ser lo normal. claro. Como que nos conozcamos tanto que podamos llegar a ese momento del clímax. Entonces, a veces siento que nos falta un poquito de exploración a nosotras mismas, sobre todo, a quienes tenemos vulva, porque a veces como que muchas personas me dicen, no, este tuve un orgasmo y fue bonito, pero es que debería siempre llegar a ese punto. Obvio. Obvio, Bueno, es por que aquí otra persona, señora, dime, dale. No, 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 dale, dale tú. no iba a leer una persona que está aquí que dice que si los estrechantes pueden tener consecuencias. Los estrechantes, ¿qué son? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos uno que es una cremita como vasodilatadora. Ah, Entonces, ya sé que soy, ya sé que estás hablando. Ya es que, ya, sí, ya sé. Eh, a ver, en general ese tipo de elementos lo que hacen es vasodilatar, no son estrechantes, no, no. La única forma de estrechar un canal vaginal es operándolo, no cirugía. hay otra. Sí, eso te va a cortar y, ¿cierto? Es como que uno digo, voy a estrecharme la boquita. No, la boquita tiene una formita, pues no hay forma de cambiar esa formita. Lo que pasa es que hay unos elementos como que estás hablando, que son pequeños vasodilatadores que lo que hacen es que se dematice la mucosa. Entonces se hincha la mucosa vaginal y al hincharse la mucosa vaginal, como la vagina es un cilindro, al hincharse un poquito, pues disminuye el diámetro automáticamente, el calibre, ¿cierto? Y esos son los estrechantes. El problema que tiene es que generalmente esos elementos además son anestésicos suaves. Entonces, pues pierde uno sensibilidad, ¿no? Es una cosa por otra. Entonces, la idea no es perder sensibilidad, la idea es aumentar la sensibilidad. Y la idea es que al perder la sensibilidad, pues no hacerse daño. Acuérdense una cosa importante, que el dolor es un reflejo de algo me está pasando. Y cuando yo disminuyo la sensibilidad y quito el dolor, puede que esté produciendo algún tipo de daño que después es complicado arreglar. Entonces el dolor no es malo, el dolor simplemente es un signo de que algo está pasando, ¿cierto? Y ese es el problema que tiene esos tipos de sustancias. También lo usan mucho para penetraciones anales, por ejemplo. Muchísimo más. No sé más los homosexuales, para las personas que usan, tienen relaciones anales, este tipo de sustancias. Pues tienen ese problema. Sí, así es. Otra pregunta por aquí. ¿Qué pasa cuando se inflama la glándula de Bartolino? Mm. Al lubricar cuando se tienen relaciones. ¿Cuál es la Ay, glándula de voy. Bartolino? Lográndolos Bartolín. Bueno, imagínense que mi cara es una vulva. Sí, en vez de ser así, es así. Así, ahí Así. está. No, porque sucede que uno tiene las glándulas parótidas acá, ¿cierto? Y esas glándulas parótidas son las que producen la saliva, que es lo que pues no tiene la saliva. Pues, no explicar qué es una saliva. Entonces, imagínense que la boca y la vulva son muy parecidas. Porque si aquí tengo la vagina, ¿cierto? La vulva tiene, en vez de ser labios así, los tengo así pastelados, ¿cierto? Y igual, las glándulas de Bartolín quedan en el mismo sitio. Las glándulas de Bartolín lo que hacen es secretar ese lubricante, ese moco que ustedes secretan durante las relaciones sexuales, que es la que hacen que se moje muchísimo la vagina. Acuérdense que las glándulas de Bartolín no arrancan a producir moco al principio. Generalmente el moco al principio es esa lubricación, que es una lubricación de la vulva suavecita, que hace que los labios estén más mojaditos.
se produce más por la misma mucosa vaginal. Las glándulas de Bartolín se empiezan a producir moco, es cuando están durante la relación sexual que empiezan a mojarse muchísimo, ¿cierto? Cuando uno tiene las glándulas de Bartolín se pueden infectar por enfermedades venéreas como como la gonorrea o la clamidia, que es la más frecuente de todas. Y como aquí está la glándula, que hay unos tubitos que son los que comunican la glándula con la vagina, esos tubitos se pueden tapar por esas infecciones y empieza la glándula a producir moco, 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 moco y producen un quiste. Y ese quiste, como no tiene por dónde salir el líquido, se empieza a llenar de moco más moco y se infecta y produce un absceso. Y entonces hacen el famoso absceso de la glándula de Bartolín. Y el problema que tiene eso es que generalmente repite, 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 a no ser que sea manejado por un médico, porque la infección nunca quita, porque esas infecciones son lentas y no quitan fácilmente. Y eso es lo que produce, como digamos, tiene que quitar la glándula, cuando se quita la glándula, pues se disminuye muchísimo la lubricación. Y eso no es chévere para las mujeres. Por eso es que siempre cuando tengan eso hay que consultar, porque generalmente tiene problemas después. Espero que ha sido claro. No es fácil de explicar la glándula de Bartolín, pero creo que quedó clarísimo. No es fácil, pero ahí te seguimos, te seguimos. Ahí estuvo, ahí estuvo. Bueno, otra persona pregunta que por qué la posición en 4 puede doler. ¿Debo ir al médico? Bueno, pues yo creería que lo primero que tienes que preguntar es si estás ya en el mood, es decir, si ya antes de que te penetren has lubricado, si ya estás como en clímax, porque, ¿no? Porque de pronto también Absoluto. puede ser la misma resequedad que te está doliendo. Obvio, y hay una cosa que tiene, que si se pregunta, tiene muchas cosas que son muy interesantes. Fíjate que, a ver, digamos que esta es la vulva, ¿cierto? Y la vulva aquí tiene la horquilla, ¿cierto? Y generalmente cuando ustedes tienen resequedad, donde más molesta la penetración es acá, no es arriba, es abajo, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes tienen problemas de lubricación, la posición más cómoda para ustedes es cuando están encima. Porque cuando están encima, se vuelve, se evita la presión sobre la horquilla y el pene va directamente a friccionar sobre el clítoris, ¿cierto? Por Ujú. eso es que las relaciones son mucho más satisfactorias cuando están encima que cuando están abajo. Y sucede que esto pasa porque la relación sexual, digamos, más fisiológica de todas, nosotros somos cuadrúpedos. Nosotros somos cuadrúpedos que nos ponemos en dos patas hace muchos millones de años, pero somos cuadrúpedos. La relación sexual donde menos problemas tiene es la relación sexual por detrás, porque es la relación que si tienes penetración por abajo, por detrás, aquí está el clítoris aquí arriba y la penetración es así. Si tú te pones al revés, la penetración se hace sobre la arquilla y la arquilla molesta un jurgo. Entonces, Ujú. es mucho más clitoriana la penetración que cuando estás tú abajo y el hombre arriba. Entonces, todo lo que genere que el clítoris esté arriba, va a producir mucho más placer. Y Claro. cuando tiene unos pacientes que tienen mucho dolor con la penetración, el estar encima o tener contracciones por detrás son mucho más satisfactorias, pero muchísimo más satisfactorias. Sí. Ok. Entonces, cuando te duele mucho en la penetración por detrás es porque hay un problema de lubricación importante y hay que consultarlo, sí hay que mirar. Porque si es repetitivo, no es común, no es común. Hay que mirar qué está pasando. Eh, la persona de la pregunta de la glándula de Bartolini pregunta que si se puede tratar con medicamentos. Sí, claro, se tiene que tratar con medicamentos y con antibióticos especiales para eso. Pero eso toca con consulta. Toca mirar, Claro. y hay que mirar cómo está la cosa y mirar. Sí, porque por aquí no se puede, es bastante irresponsable formular, ¿no? Medicar. No se puede. El medicamento es ir donde el médico. Consulta. Es ir donde el medicamento es ir donde el médico, donde el Sí, ginecólogo. total. Cada caso es Claro, independiente, diferente y claro, particular. absoluto. Cada cuerpo es un universo. Bueno, otra persona nos pregunta que a veces cuando va a tener relaciones sexuales y empieza como a sentir placer, siente dolor en el clítoris. ¿A qué se puede deber eso? Eso se puede deber a varias cosas. La más frecuente de todas es cuando tienes una candidiasis vaginal. Cuando hay infecciones por hongos, el clítoris a veces a ver, uno tiene que pensar que el clítoris, a ver, imagínense que el clítoris es como un pene de un hombre, pero chiquitico. Ujú.
Y Ujú. el pene tiene un capuchón, ¿cierto? Igual que nosotros tenemos el prepucio. Entonces el clítoris tiene su prepucio y a veces hay infecciones que hacen que se meten como igual que en los hombres, en el capuchón, mejor dicho, en el prepucio y comienza a irritar muchísimo el clítoris. Siempre cuando hay este tipo de dolores, siempre es mejor consultar al médico, porque puede ser una infección o por una infección viral por herpes o puede ser una infección por honguitos que hay que mirar, que hay que quitarla, porque es muy molesta. O el herpes también puede producir lo mismo. Entonces arde y duele mucho. Qué dolor, qué dolor. Sí, sí, Y además, es como que se le despierte justo el momento en que empieza a sentir placer. Como... sí, Claro, porque es el momento en que se irriga más sangre al clítoris. Entonces me claro, imagino que por eso claro, es igual empieza que el el dolor. hombre. Es como está, no me toque ahí, por favor. Ahí está eso. Sí, tal cual. Bueno, otra persona nos pregunta que los ejercicios para retener la eyaculación pueden generar algún daño. Para nada. No creo. No, ¿sabes una cosa que me parece chistosa esa pregunta? Porque generalmente esos ejercicios son los que producen más placer. Y eso, por ejemplo, en el sexo tántrico se usa muchísimo, es tránquela, ¿cierto? Es pare, constantemente pare y no deje que el clímax llegue tan rápido porque se pierde muchísimo el tiempo de placer. Pero en nuestra cultura, todo lo que genera placer produce culpa. Entonces, yo no sé por qué todas estas generaciones de placer que es, por ejemplo, trancar la eyaculación o trancar el orgasmo, pero genera como culpa de que algo me está pasando malo o pueda hacerme daño. No, al revés, no te preocupes, es absolutamente satisfactorio y recomendable hacerlo. Claro. Claro, es buenísimo. Como que la gente que practica sexualidad tántrica hacen un Sí, sexo montón eso, ¿no? tántrico, es eso, claro, es trancar. Y tengo un paciente que siempre lo Y repite, un para paciente después tener mío. un derroche de placer así, ¡zas! Claro, y se demora más. Un paciente mío que era yogi, tipo decía, la eyaculación cuando uno quiere tirarse una relación sexual, eyacule. Ya, ahí se tiró todo. Eyacule. Se tira la Ahí relación sexual se tiró todo porque duró 5 minutos y ya, nadie se dio cuenta. Claro, la embarró. La amarró. Bueno, otra pregunta es, yo sufro de resequedad, pero mi ginecólogo me dice que es por el método de planificación. Sí, ¿Puede ser y así? Sí, sí, por claro supuesto. que sí. Sí, por supuesto sí, y muchos más sí. Y esa pregunta que le hacen a uno, la pregunta que uno siempre le hacen en consulta sobre los anticonceptivos orales es, doctor, ¿cuándo dejo de tomar anticonceptivos? ¿Cuándo descanso? Ahí, ahí porque fíjate una cosa, cuando empiezan a no lubricar con anticonceptivos orales es porque la dosis de anticonceptivos de hormonas es muy bajita y comienza a producir atrofia de la mucosa vaginal. Empieza a adelgazarse la mucosa vaginal y además hace la mucosa vaginal, imagínate, es como si yo tuviera los labios así todo el tiempo. Entonces empieza a resecar y empieza a adelgazarse. Y sucede que cuando empieza a adelgazarse y a resecarse, deja de perder elasticidad. Y cuando deja de perder elasticidad en las relaciones sexuales, empieza a medio fracturarse, pero es que ustedes sienten como si se estuvieran cortaditas en la vagina, porque realmente son micro cortaditas. Y entre más pase eso, empieza a haber cicatrización, empieza a haber inflamación, y más pasa, y más pasa, y más pasa. Entonces, cuando uno debe dejar de tomar anticonceptivos orales, más o menos por un ciclo de 3 meses, es ahí, cuando empieza a tener resequedad vaginal. Es el momento de parar, para que vuelva todo a funcionar bien, vuelva la vagina, vuelva a tener el grosor normal, a tener la cantidad de mucosa normal, para que no sigas con el tema. Pero, pues, claro, sí, y es el momento de detenerse, para descansar. Así, así es, el cuerpo a uno le dice como, no más, por No favor. más, no más, por favor, sí, Es increíble, sí, como que te empieza a generar ganas de vomitar y cuando ya el cuerpo te dice, por favor, no más pastillas. claro. La saliva puede generar infecciones. Digamos que la saliva es el lubricante más parecido a la, a la, a la, a la- al líquido que producen las Lubricante glándulas de natural. Bartolini, ¿cierto? Son dos glándulas muy parecidas. Lo que pasa es que la boca es boca, ¿no?
Y en la boca, pues la boca la boca no es limpia, la boca es sucia, la boca tiene, la mordedura de humano es peligrosísima. Una herida pulmonar de humano es muy peligrosa porque eso es lleno de bacterias anaerobias y de Clostridium y de tanta cosa rara. Entonces, sí puede producir infecciones. La lubricación con mucho Con poner saliva. la saliva sí puede producir infecciones, claro que sí. ¿Es normal sentir dolor en ovarios cuando se tienen relaciones sexuales? No. No. Una de las causas, hay varias causas y hay que tener mucho cuidado porque uno puede tener quistes de ovario. Uno tiene que pensar que cuando tiene relaciones sexuales, esta es la vagina, ¿cierto? Y aquí está el útero, y aquí están los ovarios. Y cuando te duele que te muevan el útero, ¿cierto? Porque cuando hay relaciones sexuales se mueve el útero, y cuando el útero se mueve y duele, puede ser por infecciones de las trompas, puede ser por quistes de ovario, puede ser por miomas. Entonces, ese dolorcito hay que ponerle atención. Ese es un dolorcito que tiene que irse al ginecólogo a consultar, porque sí puede ser problemático. Claro que sí, y no es normal. Súper. Sí, no nos podemos acostumbrar a que las cosas duelan. O sea, no, No, definitivamente no. Lo que decías el otro día también de la menstruación tampoco tiene por qué doler. O sea, es un proceso normal de la mujer, no debería no, causarle a uno dolor. Tiene que cero, haber algo por lo que te está doliendo. Entonces hay que consultar al doctor. claro, claro, así es. Y el cuerpo está diciendo, me duele, y uno no le pone bolas. El dolor es importante. Por aquí nos recomiendan a Mantak Shia. Lo vamos a buscar. Muchas gracias. Saludos cariñosos. ¿No es riesgoso ponerle pausa a los anticonceptivos orales en temas hormonales? Pero cero, al revés. A no ser que sean formulados por un médico para alguna enfermedad específica, los anticonceptivos orales no tienen por qué estar ahí. Chum. Eso es como preguntarse, ¿será que es peligroso dejar de tomar alcohol? No, pues no tienen por qué Sí, estar ahí. total, o sea, tu cuerpo, obviamente, pues puedes quedar embarazado, ¿no? Claro, claro, Pues ese siempre va a ser el riesgo, pero para eso existe un cauchito que se claro, llama condoncito y claro, listo. claro. Así es. Los anticonceptivos inyectables también pueden producir resequedad vaginal, Esos sí que ¿correcto? producen resequedad, esos sí que producen resequedad vaginal. Porque aunque sean los anticonceptivos orales tomados o el anillo, tienen la gran ventaja de que tienen estrógenos y progesterona y hacen un ciclo muy parecido, simulan un ciclo menstrual normal. Los anticonceptivos orales, ¿cierto? O la T que tiene anticonceptivos o la barrita que tiene anticonceptivos, básicamente no te hacen ciclo menstrual. Lo que hacen es que te producen, dan una dosis permanentemente ni siquiera de estrógenos, sino pura progesterona. Los estrógenos son las hormonas que hacen que la mucosa vaginal vuelva y crezca, etcétera, etcétera. Y con todas la inyección es solamente progesterona y esa progesterona lo que hace es atrofiar la mucosa vaginal y atrofiar el endometrio. Por eso es que las menstruaciones son muy corticas o no tienen menstruaciones. Y cuando no tienen menstruaciones, igual pasa con la mucosa vaginal. La mucosa vaginal también se adelgaza muchísimo. Son los que más producen resequedad vaginal. Ahí está, para que sepan. Sí, Las inyecciones son fuertes. sí, total. Bueno, porque en el momento de la penetración siento dolores bajitos, tipo cólicos fuertes. Hay que mirar. Eso hay que ponerle bolas. Hay que ponerle atención. Pongámosle nombre. Es como que uno diga nombre. Y yo cuando tengo erección me duele. Pues hay que consultar. Un tipo lo haría o no. Es la misma cosa. Total, Pongan las preguntas que hacen ustedes en mujer, pónganle el nombre y lo que el tipo estaba consultando del médico hace 3 años. pero de una. Claro, Sí, o sea, es que nosotras normalizamos todos los dolores, es todo lo increíble, es normalizan. como, no, eso tiene que doler, las mujeres estamos como, no Sí. sé, nos han metido tanta vaina en la cabeza y nos han Látigo, programado para que látigo, todo nos duela. látigo, Sí, látigo. sí, nada, no látigo forever, No, auxilio. No, nada tiene nada, por qué dolerte. nada. Si se corre la DIU de cobre, ¿es bueno volverlo a poner? Es bueno quitarlo. Uno tiene que pensar, miren, imagínense esto. Este es el útero, ¿cierto? Aquí está el útero. Venga, yo pongo el útero. Aquí está el útero. Y pongo aquí un cuerpo extraño metido aquí, ¿cierto? Que está la T metida. Y ese útero está aquí unido a la vagina.
y digamos que esto es el cuello. Entonces la T está puesta acá, y aquí deben quedar los hilitos, y aquí está el cuello. Entonces, empezando porque la T tiene el problema, cualquier T, que hay que tenerlo clarísimo, que la T va a comunicar tu útero con tu vagina, ¿cierto? De alguna forma, porque los hilitos van a estar ahí. Pero si yo tengo esa T, mitad del cuerpo adentro y mitad del cuerpo afuera, eso sí que es peligroso, porque eso hace que sí o sí el útero se infecte, sí o sí puede producir muchos problemas, sí o sí puede producir problemas tan graves como una endometritis aguda, severa, una infección muy, muy complicada del útero, que hay que sacar la T y es más, una de las contraindicaciones de no volver a poner una T es haber tenido una complicación con una T. Entonces, si uno le pusieron una T mucho, la T quedó mal puesta, se salió, lo que sea, o hay infección, uno no debe volver a poner una T porque el riesgo que se genera es peor cada vez. Y una cosa que Claro. uno nunca le cuenta cuando te ponen una T es que el riesgo de embarazo ectópico, mucho embarazo en una trompa, se dispara. Y el riesgo de infertilidad se aumenta, porque estoy metiendo entre el útero Cuerpo extraño. un cuerpo extraño que produce inflamación, porque el cobre lo que hace es producir inflamación. Entonces, uno tiene que tener mucho, ya mucho. Si uno quiere ponerse la T con conciencia, pues póngansela, pero tiene riesgos. Y hay que preguntar cuáles son los riesgos, porque uno no puede, por qué correr riesgos sin saber que está corriéndolos. Y esos son los riesgos. Entonces, Claro. si uno tiene una T de cobre y ya tiene una complicación, no es mejor no volver a ponerse una T de cobre. Sí. Ok. Bueno, ¿qué cuidados se deben tener previos al sexo oral para evitar alguna infección? Lavarse los dientes. Lavarse la boquita. Conocer a la persona, como cualquier persona, como cualquier cosa con sexo, mucho. Lo importante con sexo es tener la claridad con quién está teniendo relaciones sexuales, ¿cierto? Y sus antecedentes y qué ha estado, cuál es el riesgo que uno corre. Es como, uno tiene que tener claro que el sexo oral no es safe. El sexo oral es tan poco seguro como el sexo vaginal, como el sexo anal. Porque siempre se piensa como que el sexo oral no es sexo. Es como, pasemos Y rico. es como, hay una Como ahí. caricia. Ahí como ahí estamos por ahí, sí. Quita las No. caries. No, no, señor. Sí, no. Sí, no. El No, no, sexo, no. dícese de no solo penetración, todo lo que ocurre desde el momento en que medio tocas a una persona con un dedo y Claro, tienes esa intención. claro. A mí me da mucha risa porque ha sido muy interesante el tema de la pandemia. Sucede que yo cuando estaba en la universidad, ¿cierto? Que fue en los 80, yo entré a la universidad en el año 85, 84, fue cuando hubo la Yo no epidemia había de nacido. SIDA. Sí, ¿y qué? Ajá. A ver, ¿usted qué? No, pero es chistoso, pero bueno. Eso fue en el 84. Y en esa época fue la Ajá. pandemia del SIDA. Tanto que todo el mundo decía que el mundo se iba a acabar por el SIDA. Para que ustedes se imaginen, la principal causa de consulta en la ciudad de Nueva York era SIDA, en urgencias. Increíble. Era impresionante. Fue una cosa muy, muy bravísima. Y eso hizo que la gente tuviera otro tipo de actitudes sexuales ante su pareja. Entonces, cuando empezó a usarse condón, antes nadie usaba condón, empezó a usarse condón, a tener más cuidado con la sexualidad. Ahora yo creo que con la pandemia que estamos viviendo va a pasar exactamente lo mismo, porque fíjense que Claro. ahorita es más seguro tener relaciones sexuales vaginales que orales. Yo, no me beses, gracias. ¿Sí? Si me besas me matas. Entonces, Sí. Sí, sí, sí. los cambios van a ser brutales, al fin del Así día. es, que pesar. Que pesar porque yo soy súper de contacto físico, de contacto humano y abrazar y sí, como que Sí, todo va a cambiar. Vamos a tener como no, los tenaz, japoneses de saludo, total. inclinación y... Yo siempre he dicho que Japón debió haber una pandemia de la berraca hace 500 años, 1000 años, porque todo lo que hacen ellos es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Alguna cosa pasó, algo gravísimo debió Total. pasar. Sí, porque es muy raro, o sea, Sí. porque son así. Bueno, por aquí. Protegerse con condón es un adecuado método anticonceptivo. Total. Sí, es muy bueno. Primero que uno tiene que pensar varias cosas cuando estén en ese tema. Una cosa es anticoncepción, otra cosa es planificación y otra cosa es protección, ¿cierto? Que ustedes toman anticonceptivos para no embarazarse, ¿cierto? No quiere decir que no se protejan. Son dos cosas diferentes.
correcto. Y venimos al mismo tema. Ahora, los preservativos son bastante, funcionan muy bien para planificar y son excelentes métodos para protección. Uno no debería tener relaciones sexuales sin protección, a no ser que sea con su pareja estable. Y se acabó el tema. Ni por equivocación, pero ni por equivocación. Y no solamente por el SIDA, sino por... Les digo una cosa, la causa más frecuente de infertilidad en cualquier unidad de fertilidad, sin importar el estatus social, porque es que uno se imagina como que esto es de Barrio Santa Fe. No, señora, la gonorrea y la clamidia son las causas más frecuentes de infertilidad en cualquier estatus social, que son las que producen tapazón de las trompas y infertilidad masculina. ¿Sí? Y no es del barrio, no es del barrio, no estamos hablando de la unidad de fertilidad puesta en un barrio de tolerancia en Bogotá. Es en cualquier unidad de fertilidad en cualquier parte del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la fertilidad y eso se protege es con preservativo, ¿cierto? Así es, por favor, tengan mucho cuidado. Así es necesario. Es normal que el clítoris se hinche durante y después de las relaciones sexuales. Durante sí. Sí, Sí. sí, sí, Ah, pues se tiene que... haz de el cuenta que es cli- como un mini pene. pe- sí, es un pene. Y no tan mini. Si uno se pone a ver el tamaño del clítoris, también es gigantesco. El clítoris se Sí, sí, arranca sí. en el cuerpo es cavernoso y acaba pues en la puntica que es chiquita. Pero el cuerpo del Sí, claro. clítoris es tan grande, no es tan grande como un pene, pero casi tan grande como un pene. 9 centímetros puede medir Sí, de largo. es enorme. Así es. Doctor, ¿qué te parece el Facetix para ovarios poliquísticos? Es, tienes que consultar. Sí, no, total. Así es. Pues porque para una persona puede ser bueno, para otra no, pues depende de tu fenotipo, de muchísimas cosas, Ahora, una cosa creería que le yo. recomiendo con el ovario poliquístico, y lo repito 1000 veces, el ovario poliquístico, el tener problemas de acné y tener problemas de aumento de vello en la cara o tener irregularidades menstruales, la idea es que puede ser ovario poliquístico, pero el ovario poliquístico hay que saber por qué da, ¿cierto? Y esto puede ser por problemas de azúcar, puede ser por problemas de tiroides, puede ser por problemas de prolactina, puede ser problemas de hormona de crecimiento, puede ser por muchas razones. Y a mí lo que no me gusta con el ovario poliquístico es que para la paciente ni le hacen exámenes ni le ponen a tomar anticonceptivos y se acabó el tema. Y la pobre paciente acaba con un infarto de miocardio a los 40 años porque tiene colesterol disparado o acaba diabética porque está siendo prediabética desde hace mucho tiempo antes. ¿Cierto? Entonces, con el ovario poliquístico lo importante es diagnosticar, es hacer todo el panel de exámenes y hacerlo bien hecho y diagnosticar cuál es el problema y solucionarlo. Antes de simplemente maquillar el tema con anticonceptivos y no hacer nada. Eso es lo más importante con el ovario poliquístico. Me parece muy bien, muy acertado ese comentario. A Mm, veces como que queremos destapar las enfermedades claro, y maquillarlas y lo que necesitamos es saber las causas, lo que está pasando obvio, para poder curarlo de raíz. obvio, así es, así es. Por eso nuestra alimentación es muy importante. Pero súper importantísimo. Sí. A mi hermana se le corrió el DIU y se lo volvió a poner y le tuvieron que hacer cirugía porque se le encarnó. Uy, qué dolor. ¿Viste? Mm, Si un virus se sale, no te lo vuelvas a poner, porfa. Ya chequeado, ese no es. no, Punto. y no. ¿Se puede hacer consulta virtual con el doc? Por supuesto que sí. Sí, claro. Escríbanle. ¿Mejor la T de cobre o la hormonal? Depende, ¿no? Depende de cada mujer. Sí, depende para que lo necesites y qué es lo que estás buscando, porque son muy diferentes. Las que tienen hormonas son para periodos más largos y la T de cobre es para periodos más cortos. La T de cobre es antidiluviana, mucho, eso fue inventado en los 70, ya se puede, y pasa que es mucho más barata, es que es baratísima, ¿cierto? Pero entre la T de cobre y la hormonal es mejor la hormonal, por su forma de funcionar, claro que sí. Ok. Para mí, yo no me pondría una T de cobre si yo fuera mujer, mejor dicho. ¿No? No, Ni por el no, berraco. porque es que, ni por el berraco, porque es que el sistema de funcionamiento es un sistema que es inflamar para producir infertilidad, mucho, eso no es la idea. No. Eso ¿No? Y tiene la verdad mucho es que a riesgo, veces nos ponemos cosas que ni entendemos cómo funcionan. claro, Importante como que nuestros médicos y las personas que nos asesoran nos expliquen qué rayos va a pasar en nuestro cuerpo cuando empezamos claro, a planificar con X o Y método. absoluto.
Por motivos de miomas, el ginecólogo me recetó pastillas anticonceptivas. Traté de dejarlas, pero me dio mucha hemorragia y demasiados cólicos y dolor de cabeza. Volví a tomarlas. Claro, porque cuando tienes mioma sangras mucho, ¿cierto? Y lo que hace el anticonceptivo oral es bajar la cantidad de sangrado. Digamos que es una de las cosas por las cuales uno no debe suspender los anticonceptivos. Cuando tienes miomas y tienes mucho sangrado y se cura con los anticonceptivos o la T con hormonas para eso funciona campeoncísimo, para evitar el sangrado. Sí, Otra pregunta, ¿qué, ¿qué se siente cuando la T de cobre no está bien puesta dentro del útero? dolor ¿Dolor? y cólico y dolor y mucho dolor con las relaciones sexuales. Porque como te decía, cuando tienes relaciones, cuando el útero se mueve duele, es porque hay una inflamación, ¿cierto? Y esa inflamación hay que saber por qué pasa. Y entonces cuando tienes relaciones sexuales duele mucho, la penetración profunda duele, cuando están encima y ahí tienes relaciones sexuales como cuando están encima el útero baja, duele muchísimo, hay que ponerle mucha atención, o ese flujito que no quita, o ese flujito feo que no funciona, o las menstruaciones muy abundantes, muy aburridas, o la menstruación cuando huele feo, hay que tener mucha atención, mucho cuidado con el DIU, cuando tienen puesto el DIU, porque puede ser muy riesgoso. Ok. ¿La presencia del flujo es causal de preocupación? No, es otra cosa que tenemos que destruir en nuestras cabezas. Las vaginas son húmedas, las vaginas secretan. O sea, siempre vamos a tener flujo. Todas las mujeres tenemos flujo, todas. Todas, Y está bien. Y no usen esos cositos que dicen que para el flujo, no los usen, eso es malo. no, No los usen. pésimo. Y bueno, pues depende del flujo, ¿no? Claro, También depende del flujo que... ahora, eso es igual que en la boca, mucho. ¿Qué es lo que produce la vagina? Pues moco. ¿Cómo es el moco? Pues como las babas, que puede ser más grueso, o más delgadito, o más gruesito, pero es como las babas, ¿sí? Y como el moco que produce la garganta, así es el moco vaginal. Si cambia, si rasca, pica, arde, se vuelve blanquito, se vuelve como yogur, se vuelve como verdoso, se vuelve como espumoso, hay que consultar porque eso no es normal. Pero que si es babas, es babas. Y entonces la vagina siempre está con babas, porque la vagina es como la boca. Imagínense la boca Claro. sin nada. Claro, yo no sé, yo no, es que yo no entiendo en qué momento nos debemos meter el cuento de que es No, que la vagina es una cosa que no se puede ni mirar, que no se puede tocar, que tiene que estar seca, limpia, violera, flores. pues Eso son unos no es berracos, verdad. los protectores diarios los de Johnson y Johnson son unos berracos. Porque les metieron Ah, en la ¿qué tal? cabeza que tienen que Los- ponerse protectores diarios. ¿Para protegerse de qué? ¿De qué se están no protegiendo? entiendo. Es que No. el tema es el mensaje es Fuerte, fuerte, es fuerte, fuerte. Es como, son anormales. Usen esto claro, porque ustedes no pueden secretar. O sea, es como, bueno, total, así por es. aquí estamos para derribar esas ideas. Mm, ¿Los anticonceptivos inyectables afectan la fertilidad en el futuro? Los anticonceptivos en general no la afectan porque son los anticonceptivos la idea de usar anticonceptivos, de hormonas en los anticonceptivos, no. La idea de usar anticonceptivos, hormonas como anticonceptivos es que te bloquean la ovulación. Y la ventaja que tiene cualquier anticonceptivo hormonal es que es terriblemente reversible. Entonces, la forma más reversible para planificar, fuera del preservativo, porque eso se reversa quitándoselo, porque la idea es volverse infértil de alguna forma. Entonces, con el preservativo se vuelve a hacer infertilidad masculina, porque no hay eyaculación, ¿cierto? La idea de no ovular es hacer que no bloquee la ovulación, pero la ventaja que tienen los anticonceptivos de hormonas es que son totalmente reversibles. Entonces no tiene ningún problema. El Dejas de problema que llegar. tiene, claro, el problema que hay, ¿sabes cuál es? Es que generalmente, y eso es un tema más de mito urbano, es que generalmente las personas que tienen infertilidad son personas que han tomado anticonceptivos. ¿Por qué? Porque pues, es la típica chiquita que sale a la universidad, que toma anticonceptivos y que después va a embarazarse y no se puede embarazar porque tiene un problema de fertilidad. Entonces no es el anticonceptivo, es porque simplemente era infértil desde antes, ¿sí? Y ya, porque son los que no tienen, los que usan cuando no tienes la fertilidad aprobada, que es cuando estás en el periodo universitario, que es el típico momento donde tomas anticonceptivos. Ok. ¿Cuánto cuesta la consulta virtual? Por directo. No sé. No, Que le hombre, escriban al doctor. sí, mire,
Ahí se meten a Alejandro Montoya Mejía, ahí en Instagram, y miran, no me pongan a hablar de plata, que pereza. Sí, sí, no, aquí no, no se habla de plata, No, qué solo de pereza. información constructiva. ¿Cuál es el mejor método de planificación? Pues es que depende de tu cuerpo, de lo que quieras, de todo, ¿no? Claro, y además que el tema, una cosa que es una, vuelvo a decir, una cosa es anticoncepción, otra cosa es planificación, otra cosa es protección. Entonces, cuando uno se sienta con su médico y uno arma el sistema, ¿qué vamos a con cada planificar? Es pensar, bueno, ¿cuánto tiempo voy a planificar? ¿Qué edad tengo? ¿Cuándo quiero tener hijos? Si quiero tener hijos o no quiero tener hijos. Si ya tuve un hijo, ¿cuánto tiempo quiero esperar para otro hijo? Entonces, cada momento tiene un sistema diferente, ¿cierto? Hay momentos, hay sistemas cortos, hay sistemas largos, hay sistemas muy largos, hay sistemas irreversibles, ¿cierto? Entonces es con qué, cuál es mi momento y cuál es el que tengo que usar y cuál es mi cuerpo para saber cuándo. Por eso es que hay tantos. Por eso es que hay un jurgo de variedades porque para cada persona hay algo diferente. Por supuesto. Tengo entendido que también depende como del fenotipo de la persona, ¿no? Si es una persona muy velluda, o si tiene Claro, poco pelo, o si tiene facciones un poco más masculinas, o no. Como sí, que la testosterona, algo ahí sí, total. Porque interfiere. fíjate que los anticonceptivos, pues la idea es que el anticonceptivo tiene estrógenos y progesterona, pero realmente los anticonceptivos no tienen progesterona, tienen o un andrógeno muy suave o tienen un antiandrógeno. Entonces, dependiendo de qué tengo yo, puedo bloquear los andrógenos y quitarme y limpiar la cara, no tener acné, quitar el vello facial, etcétera, etcétera. Dependiendo de cómo es la persona, se usa uno u otro anticonceptivo. Exacto, exacto. Mm. ¿La T de cobre es perjudicial? Pues no, no necesariamente, ¿no? Es un La- método anticonceptivo. sí, la idea de la T de cobre es que le cuenten a uno qué es lo que es, para qué sirve, qué riesgos tienes y cuáles son las complicaciones que puedes tener. Es tan simple como eso. Y uno verá si quiere correr esos riesgos o no quiere correrlos. Eso de cada cual decidirá. Porque Sí, hay personas que dicen, bueno, es que yo no me resisto a una hormona más en mi cuerpo, entonces es mejor un método físico. Pues está bien, dale. sí. La idea es que sepas qué riesgos corres. Eso es lo más importante. Y cómo ¿Cuál es disminuirlos, ¿no? cuál sería el método anticonceptivo menos dañino? El preservativo. El condón. Sí, el que no te altere tu organismo. Claro. O la vasectomía de su marido. ¿Qué método? O la vasectomía, eso. Cortes, hijo Fuera. de madre. Se acabó el tema. Sí, total. ¿Qué método anticonceptivo se recomienda para evitar la resequedad vaginal? Consulta. Dependiendo. Consulta a tu... Consulta. Sí, total. Escríbele al doc, por favor. Sí. ¿Es normal que duela a un lado un ovario en cada periodo menstrual? No debería. Eh, mm, ¿Sí? sí y no. Es que hay mujeres que tienen ovulación dolorosa y es común que pase. Entonces, no es tan incomún que pase. Entonces hay mujeres que cuando ovulan les duele y saben que están ovulando porque tienen cólico. Y es más, es muy chévere porque la persona que tiene eso no se cuida más fácil porque sabe que está ovulando. Puede pasar, pero hay que mirar. El dolor no es, el dolor hay que ponerle bolas. Es como tener un dolor en la boca y no ir donde odontólogo. Pues hay que ir, la boca duele, porque hay algún signo que está, hay algún problema, hay que consultar. Algo pasa. Hay que consultar. Nos queda un minuto. Qué pesar. Eso se va muy rápido. Auxilio. Debería, debería ser más largo esto, Ala. ¿Cuándo me van a poner más tiempo como a vos? Qué cosa tan horrible. Pero nos encanta tenerte aquí todos los meses, Alejo. De verdad, esto es un espacio que valoramos muchísimo. Sos maravilloso, sos un ser de luz. Muchas gracias por estar con nosotros, por darnos tanta información y nutrir a esta comunidad y quitarnos tantos tabús y paradigmas. Y un abrazo enorme, enorme. No, pues al revés, muchas gracias por invitarme y para mí es un placer estar por acá y contándole responderle a la gente lo que necesita, porque lo importante es que haya preguntas y haya respuestas, que la gente se, se despercuda de lo que siente y lo que piensa y podemos dar luces a las cosas más fácilmente. Yo creo que es un placer estar acá y tú sabes que me fascina.
Y muchas gracias por invitarme, de verdad. No, gracias a ti, gracias a ti. Para la próxima, todas las demás preguntas. Besos. Sí, un besote.